Cuando el pasado año la atleta sudafricana Semenya cruzaba la primera en la final de los 800 metros femeninos, no imaginaba el escándalo de proporciones planetarias que acababa de desencadenar. El supuesto hermafroditismo de la sudafricana consiguió incluso arrebatar portadas a la crisis en los periódicos, tanto de tirada nacional como internacional. Parecía difícil imaginar al Papa en ese momento, Benedicto XVI, recibiéndola en el Vaticano. Sin embargo, en el siglo XVII, uno de los más gallardos soldados en las Américas, el más acérrimo defensor de la corona, del catolicismo y de las esencias de lo español, se descubre. Es mujer, se llama Catalina de Erauso, y lejos de recibir un castigo por hacerse pasar por hombre, será colmada de atenciones por parte del monarca español y recibida, en este caso, por el Papa. Otro caso famoso, desde luego, antes de que naciera Catalina, otra mujer, Elena de Céspedes, era detenida, y aunque, como veremos, la estrategia vital de ambas es muy similar, en el caso de Elena de Céspedes acaba siendo azotada públicamente y además recluida en un hospital. Hoy vamos a hablar de este caso, del caso de Elena de Céspedes, un caso importantísimo, un caso además singular. Eleno de Céspedes, y para ello contamos con Roberto Morales. Roberto Morales trabaja en el IULCE, ahora nos contará exactamente qué es el IULCE, y también hace su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que antes de empezar con el tema que nos va a ocupar, si debiéramos decir qué es el IULCE. Bueno, pues el IULCE es un instituto universitario que pertenece a la Autónoma, es el Instituto Universitario de la Corte en Europa, de ahí sale esa palabra IULCE, que es un proyecto que, como su nombre indica, pretende estudiar la Corte desde todas las perspectivas. Hace poco he recalado allí, un proyecto que está liderado por José Martínez Millán, el catedrático de Moderna. A Roberto Morales también lo que le gusta es divulgar en sus temas, por supuesto, en los temas de los que es experto y de los que puede decir algo con profundidad, pero a la vez de manera que sea divertido. Y este es un tema curioso. El tema de Eleno de Céspedes. Hemos hablado de lo que pasó con la atleta sudafricana. Hay muchos casos a lo largo de la historia. El caso también de Catalina de Erauso. Pero en el caso de Elena de Céspedes no se sabe muy bien. Se ha hablado de si era hermafrodita, de si era transexual. El caso es que la vida de esta mujer es diferente, y no solamente en ese aspecto, sino en muchos. Podemos decir, de los pocos datos que tenemos en cuanto a su biografía, que Elena de Céspedes nace en Alhama de Granada en torno a 1545. Es mulata, hijo de madre esclava, y es morisca. Por lo tanto, lo tiene todo para sobrevivir de manera difícil en la España de la época. Bueno, como has dicho, el caso de su sexualidad es lo que más llama la atención de principio, pero como bien has continuado, me interesa muchísimo cómo esta mujer, teniéndolo todo, absolutamente todo en contra, consigue hacerse cirujano, médico, como ella o él, sin ningún tipo de educación reglada, consigue a la hora de defenderse hacerlo desde la ortodoxia más pura. Es una persona que se forma a sí misma con una vida durísima. Estamos hablando del siglo XVI y estamos hablando de una mujer cuya madre es esclava. Ella sirve hasta los 8 o 10 años en una casa, y desde luego se supone que no debe tener una formación académica ninguna. Es difícil que una mujer en el siglo XVI la tuviera, pero desde luego una morisca y además hija de esclavos, pues todavía menos. Primero también me gustaría explicar quiénes eran los moriscos para situarlos también en el panorama de la España de su época. Morisco es aquella persona que ha sido bautizada normalmente por la fuerza la religión cristiana y que conviven en la España de la Edad Moderna hasta que en 1609 son expulsados. Elena, o Eleno, una de las claves que tiene es que ella quiere ser católica y lo quiere ejercer de manera clara porque además sabes que está la guerra de las Alpujarras, hay un gran levantamiento y esta morisca, lejos de alistarse en el bando morisco, nada menos que se alista en las tropas castellanas. Ella lucha contra sus antiguos correligionarios.
Es decir, es una ortodoxia que ella defiende con su propia sangre, porque podía haber muerto perfectamente. Me parece muy interesante porque además siempre hablamos de los moriscos como un grupo homogéneo, compacto, que son todos iguales, y estos personajes de frontera pues nos enseñan que, bueno, que hubo gente que tomó otras vías. Personajes de frontera, eso es lo que era desde luego Elena de Céspedes, aparte de otras muchas cosas. Desde luego la palabra personaje le va como anillo al dedo, porque Elena nace mujer. Estamos hablando de si era hermafrodita, hemos puesto el caso posible de Semenia y otros casos como el de Catalina de Erauso y otros casos que se han dado. Sin embargo, parece que se ha descartado el que fuera hermafrodita ni que fuera transexual. Ella nace mujer y lo que ocurre es que quiere ser hombre. Elena, desde el punto de vista sexual, el género es otra cosa, pero desde el punto de vista sexual estoy seguro que era mujer. Por 3 razones. La primera, ella tiene un hijo, que abandona muy pronto, pero ella tiene un hijo. Dice que con el esfuerzo de dar a luz, pues le empieza a salir el pene o le aflora un pene, porque luego se casa. Fíjate si ella quiere ejercer su catolicismo de una manera clara, que ella misma pretende casarse como hombre dentro de la ortodoxia de la Iglesia y busca que le certifiquen que es hombre, porque el vicario le ve y dice, no me queda muy claro si eres hombre o mujer, que te examinen 2 médicos. Y le examinan nada menos que médicos de la corte, el doctor Matilla y el doctor Díaz. Y ambos certifican 100% que Elena es hombre. No lo puedo escribir porque no tengo el dato, pero estoy casi seguro de que llegarían a algún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque le examina la Inquisición dice que 100% esa persona es mujer. Vamos quizá a empezar un poco la historia más atrás de Elena. La hemos dejado saliendo de servir de una casa a los 8 o 10 años. ¿Se tienen datos biográficos? Porque lo que sí se sabe es que ella mantiene relaciones, por eso tiene un hijo con hombres y luego se quiere casar como hombre, por lo tanto mantiene relaciones con mujeres. Hay una cosa curiosa, cuando Elena se casa, yo creo que es porque se supone que es lo que debía de hacer, porque dura 4 meses con el marido nada más. Dura muy poquito, se queda embarazada. Y luego, cuando este hombre la abandona, porque el matrimonio no sale bien, y su madre muere, que es otra clave, ella marcha a Sevilla y abandona a su hijo. No sé hasta qué punto Elena se vio forzada, porque se supone que es lo que había que hacer, pero ya desde pequeña dice ella misma que la habían llamado Eleno siempre. Es decir, que ese carácter ambiguo siempre lo tuvo Elena. Y que abandonar al hijo, pues yo creo que es una apuesta ya muy personal suya por hacer lo que ella quería, que era ser un hombre católico. Ella quiere ser un hombre católico en un mundo en el que había nacido mujer y morisca. Cuando abandona a su hijo, su vida empieza a cambiar. ¿Y en qué momento también se supone que empieza esa formación? Porque hay que decir que también Elena tiene una formación como cirujano, tiene una formación además porque se defiende ante la Inquisición y se defiende con argumentos pues de grandes escritores, de grandes precursores, digamos, que podían darle estos. No es fácil en la España de su época. En absoluto. Ella, en una carta que manda, que es una carta espectacular porque es una persona de ciencia hablando muy seriamente, hay 2 textos, o sea, 2 trozos que son clavados a Plinio. Es decir, ella debía de conocer a Plinio, nada menos. Se le localiza una biblioteca de unos 30 libros, creo recordar que son. ¿Cómo llegaron a sus manos? No lo sabemos. Sabemos que cuando llega a Madrid, ella se asocia con un cirujano valenciano del que dice aprender todo. Y sin formación reglada de ningún tipo, solo con esto del cirujano valenciano, su fama se empieza a extender tanto que es llamada al Escorial para curar a un mayordomo del rey. En ese momento ella viste como un hombre, se comporta como un hombre ya. Sí, cuando llega a Madrid sí, efectivamente. Hay una parte más novelesca que es muy, muy divertida, porque Elena va cambiando, hasta que llega a Madrid va cambiando de pueblo en pueblo, y es que va cambiando de pueblo en pueblo porque va enamorando a todas las mujeres que se cruzan a su paso. Hay un pueblo que conoce a una bella mujer que le hace un traje porque ejerció también de sastre y tuvo amores con esa mujer. Dice que es la única mujer que conoce esa doble condición de hermafrodito, que ya a partir de ahí ella ya actúa como hombre y tiene que salir del pueblo casi corriendo porque además Ana Albánchez era la amante del corregidor y tiene que salir corriendo. Llega a otro pueblo, a Arcos de la Frontera, ya cuando ha tenido algún problema con la justicia y la dejan en la casa del cura para que sirva la casa del cura. No contenta con tener de amante a una vecina, nada menos tiene de amante a la hermana del párroco. Bueno, es una vida de novela, una novela picaresca,
debía tener un carácter muy fuerte, porque además se pelea con rufianes. Una mujer hecha, o un hombre, hecha a sí mismo a golpes. Supongo que también sería bastante apuesto. No, no creo, porque lo primero, si había ya dudas con su género, pues debía tener pinta o aspecto hombruno, y además a los moriscos, a los esclavos, les marcaban la cara. Lo que sí que debía hacer Heleno muy bien, y eso lo ha tocado, por ejemplo, María Tausiet, era saber tratar a las mujeres. Yo creo que estas mujeres dirían, mira, no sé lo que es, pero a mí me trata bien, porque realmente los hombres y las mujeres en la Edad Moderna no sabían entenderse. Y también por eso es importante este caso, porque es una manera de entender la sexualidad. A lo mejor esa fuga en el discurso oficial que nos permita entender la sexualidad y las relaciones entre hombres y mujeres. Ella tiene savoir-faire con las mujeres que le permite tener acceso a ellas. Luego está esta otra parte, ¿por qué se le acusa en la Inquisición y de qué se le acusa? Se le acusa también, supongo, que no solamente por su condición sexual, sino por brujería o por aspectos que se relacionan con la brujería. Ella explica que efectivamente cuando da a luz a su hijo empieza a surgirle o a nacerle un pene, y que es cuando se da cuenta de su condición también de hombre, pero además su condición física de hombre. Un poco se defiende de esta manera. Pero ¿por qué es acusada y cómo es el proceso de Heleno de Céspedes? Heleno tiene mala suerte, la verdad, porque ya consigue casarse con una mujer y está en el pueblo de Ocaña, en el pueblo de Yepes, ejerciendo como médico, y el auditor de campo de la guerra de Granada que él había tenido pasa por allí y le reconoce. Y entonces es muy curiosa la acusación que le hace este hombre, porque dicen que es mujer, dicen que es hombre, él tampoco se quiere pillar los dedos, no saben muy bien qué es, ¿no? Pero bueno, realmente se le acusa sobre todo de dos cosas: de andar en hábito de hombre siendo mujer, lo primero, y lo segundo, de haber hecho burla del Santo Sacramento del matrimonio, porque evidentemente dos mujeres no se pueden casar. La defensa que ella hace está basada nada menos que, por ejemplo, como hemos dicho en Plinio, en escritos de médicos famosísimos, y decir que este cambio de sexo no es algo raro en la época. Martín del Río, que es un inquisidor, cuenta el caso, por ejemplo, de una mujer que se llamaba María Pacheco y que en el momento de tener su primera menstruación le sale pene, pasa a llamarse Manuel Pacheco, se casa y todos están amigos. Es decir, la Iglesia no lo veía está mal. Por además una cuestión un poco de misoginia, y que a mí me sorprendió mucho, porque para esta gente solo había un sexo, el masculino. Y era muchísimo más normal, era quizá hasta ir a la perfección el poder cambiar de mujer a hombre. No sería igual en el caso contrario, supongo, eso no se daría. Lo has dicho perfecto. Una mujer caminada hacia la masculinidad es camino de la perfección. El viaje contrario mejor no hacerlo, porque no había tanta laxitud. Es que además la sodomía de mujer es una sodomía que, como no se desperdicia semen, es un delito menor. Solo algún obispo un poco ya exacerbado hablaba de pena de muerte para eso, pero normalmente era un delito menor que incluso en la Inquisición ni se ocupaba. Pero claro, Heleno utiliza la ortodoxia y dice, no, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy viajando hacia la perfección, me estoy haciendo hombre, que se supone que es lo que es bueno, ¿no? Entonces la Inquisición yo creo que se vio con ella absolutamente desarmada, y al final, bueno, la castigan porque no tienen otro motivo, vamos. ¿Y a qué la castigan y qué es lo que aducen para castigarla? Pues aducen que no ha demostrado su condición de hermafrodito, pero yo creo que la clave de todo esto, porque me gustó mucho hacer la comparación con Catalina de Erauso, porque es que hacen exactamente lo mismo, tienen dos vidas muy similares. Una diferencia clave con Catalina y Helena es que mientras que Helena consuma el acto sexual, Catalina no. Catalina siempre se queda en ese juego de escarceo, pero Helena no. Bueno, Helena de hecho se casa y tiene relaciones sexuales. La gracia era por qué a Catalina sí se lo permiten y a Helena no, porque Helena ha estado luchando al lado de las tropas católicas. Helena se ha justificado. ¿Qué cambia? Que es morisco. Y además es que le aducen un delito de sodomía, además. También la palabra sodomía tiene ciertas connotaciones. Como digo, la sodomía era una cosa típica de hombres. Por lo tanto, de alguna manera ya le están tratando como hombre. Hasta ellos mismos no saben muy bien qué hacer y le aducen el delito de sodomía. Sodomía, por un lado, que además es un pecado, un delito típico del extranjero. Por lo tanto, es que Heleno lo tenía el pobre todo. Y además se une a ese delito de sodomía y de ser extranjero, que además es musulmán. Siempre ha habido esa fama de que el musulmán era
más laxo, y de hecho el Corán no lo permite, pero en ese momento sí que era más laxo. Y tenemos, por ejemplo, los Ghulam Wasim, que eran efebos que estaban en los palacios musulmanes, pero Helena no pertenece para nada a este mundo. O sea que de alguna manera la tienen que castigar, pero casi sin argumentos al final. Casi sin argumentos, porque además lo que ella pretende es precisamente eso, ir en ese camino de la perfección en los dos sentidos, en el sentido de querer ser un hombre y en el sentido de querer ser católico, de serlo. Y entonces eso es muy difícil de castigar, porque no defendía las posturas contrarias, ni siquiera se ocultaba, sino que su camino era precisamente, y lo había demostrado. Claro, ella podía haberse ido a vivir con su esposa, la que luego fue su esposa, sin decirle nada a nadie. Ella no, ella pide los papeles y quiere casarse de la manera ortodoxa, quiere que haya amonestaciones, quiere casarse y velar in facie ecclesiae, como se decía. El camino más fácil hubiera sido decir, bueno, pues lo oculto, de alguna manera vivo con esta mujer que nadie va a sospechar nada, no, pero yo lo quiero hacer público, o él lo quiere hacer público. ¿Y qué ocurre? ¿A qué le castigan y cómo acaba y transcurre esta parte de la vida de Helena de Céspedes? El delito, cuando se lo explico a alguien que no conoce mucho historia, dice la quemaron. No la quemaron, la pena no fue laxa ni mucho menos, porque le dieron 100 azotes en 100 Pozuelos, de donde era la mujer de Helena de Céspedes, y 100 azotes en Toledo, nada menos. Y luego la recluyen en un hospital de Toledo durante 10 años para que haga labores de enfermería, labores de médico. Normalmente los casos inquisitoriales se acaban ahí, con la pena. Pero de Helena tenemos una carta de ese director de ese hospital pidiendo desesperado que se llevaran de allí a Heleno, porque es que la cantidad de gente que iba a visitarla era enorme. Claro, había vencido a la Inquisición, había sobrevivido a la Inquisición, y la gente que ha pasado un proceso inquisitorial para el público tenía más capacidad mágica o médica. Y entonces van riadas de gente a verla y al final se la tienen que llevar de ese hospital, luego lo llevan a otro, y desgraciadamente la pista de Heleno ahí se nos pierde. ¿Qué pudo ocurrir con ella? Realmente no tenemos documentación. No sabemos muy bien qué pasó, si se fue en 1609 con el resto de los moriscos, si intentó irse a las Américas e empezar de nuevo, que sería un camino factible, pero realmente eso ya son especulaciones. No se sabe qué pasa y bueno, lo dejamos para la imaginación. Lo que sí es cierto es que Heleno, da igual, fue un hombre luchador y que desde luego quería ser lo que quería ser y luchó por ello a lo largo de su vida, en todos los aspectos, en los aspectos físicos, en los aspectos sexuales y también en los espirituales. Por lo tanto, esa lucha yo creo que si la trasladamos en el tiempo es una lucha que no tiene tiempo ni tampoco tiene edad. Por supuesto, y además a Heleno no se le puede llamar transexual, porque es que la palabra ni existía en aquella época. Debió ser un conflicto interno enorme, y ahora mismo en España y en el resto de Europa estamos conviviendo con muchas religiones, con muchas culturas, y estos conflictos internos están sucediendo. Sería una manera de aprender, de ver las aristas de las otras personas, porque las personas, no porque seamos católicos o musulmanes, somos todos iguales. Entonces aquí está esa diferencia que muchas veces se te escapa de los dedos. Por mucho que hablemos de Heleno, siempre quedará algo que no sabremos captar, igual que de estos personajes con tantas caras. Pues muchísimas gracias. A vosotros, de verdad.